Siempre doy un saludo a todos aquellos que tienen la oportunidad de escuchar estos mensajes a través de nuestro sitio web, ya sea por diversas razones, sea por enfermedad o porque también, de acuerdo a las zonas horarias, la hora es diferente en otros países. Tienen esa bendición de poder escuchar estos mensajes y además los pueden escuchar posteriormente en nuestro sitio web o a través de Facebook. Continuando este día, vamos a dar inicio a una nueva lección sobre la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver sobre el ganador y todavía campeón. Vamos a continuar con la última semana del ministerio de Jesús. Esta parte es una parte bastante larga. Ya tenemos, por decirlo así, meses de que iniciamos sobre lo que el Señor hizo en la última semana de su ministerio. Vamos a continuar con ese gran día de preguntas que fue el día martes. Y otra vez una serie de preguntas que le hicieron. Los saduceos preguntan acerca de la resurrección. Vamos a ver cómo es que un intérprete de la ley pregunta acerca del gran mandamiento. Y que Jesús pregunta acerca del Cristo. Y por último, vamos a escudriñar cómo es que Cristo denuncia a los escribas y a los fariseos. Bueno, comencemos. Imagínese que usted podría estar rodeado de personas malas, o sea, matones, asesinos, y uno de ellos se adelanta con avidez mientras sus labios se tuercen, a lo mejor con una sonrisa maliciosa. Y usted está luchando por su vida, logra derrotar al hombre, pero antes que pueda recobrar el aliento, otro hombre malo toma ese lugar. Y esta secuencia se repite una y otra vez. Y usted en esa angustia se pregunta, ¿no acabarán estos agresores que me están causando tanto daño? Existe un paralelo entre, podemos decir que esta es una escena ficticia, y por supuesto que no deseo esto para nadie, ¿verdad? Y esta escena ficticia y los eventos del día martes de la última semana del ministerio del Señor Jesús, rodeado por sus enemigos, el Señor Jesucristo fue objeto de continuas agresiones en ese día. No había acabado de derrotar a un grupo de atacantes cuando otros tomaban este lugar. Golpeaban a Jesús con palabras, no lo golpeaban con puños, no lo golpeaban con espadas. Sin embargo, las arremetidas de ellos eran arremetidas mortales. Realmente una situación verdaderamente muy dura. Usted recuerda que en la lección anterior vimos que se cuestionó acerca de la autoridad del Señor. También oímos su respuesta a las preguntas cargada de implicaciones relacionadas con el pago de impuestos. El aluvión moral continuó hasta que Jesús mismo
hizo una pregunta la cual ninguno pudo responder. Y Cristo siguió esto con una demoledora serie de golpes verbales. Porque muchas veces los golpes físicos pueden doler, no digo que no, pero muchas veces los golpes verbales aún duelen más. Cuando usted se da cuenta que un campeón de boxeo gana una pelea por el título, sobre todo un hombre que ya ha ganado varios títulos de ese deporte, y cuando termina la pelea y vuelve a ganar, el árbitro le levanta una de las manos enguantadas del boxeador y grita: el ganador, y todavía continúa siendo campeón. ¿Ve? Creo que este hombre, aunque vapuleado él también porque su contrincante lo ha hecho, él está feliz. Bueno, en la guerra de palabras del Señor Jesucristo, que sostuvo con sus enemigos, podemos decir también, hermanos y amigos, que Él emergió como el ganador y todavía campeón. Y todavía sigue siendo campeón nuestro Señor. Y claro, todo esto lo tenemos que entender muy espiritualmente. Vamos a comenzar, una vez hemos tenido esta breve introducción, vamos a comenzar con el conflicto que hubo de la resurrección. Y yo les invito a que vayamos al Evangelio de Mateo capítulo 22. Vamos a leer una porción que está comprendida en los versos 23 hasta el 33. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces aquí vemos este pasaje. Antes quiero decirles que se encuentra también en el Evangelio de Marcos capítulo 12 versos 18 al 27 y en Lucas capítulo 20 versos 27 al 39, y vamos a estarlos usando durante desarrollemos el mensaje. Viene la pregunta. Después que Cristo respondió a los fariseos y a los herodianos, vinieron a él, dice, los saduceos, y a estos se les identifica como los que dicen que no hay resurrección. Es decir, que los saduceos rechazaban todo lo relacionado con el mundo espiritual
incluyendo a los ángeles y a la resurrección. Nosotros podemos comprobar esto si vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 23, el versículo 8. Ahí dice claramente, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Estos escépticos, o sea, incrédulos, pues, se acercaron a Jesús y le preguntaron, le hicieron esta pregunta. Sin duda, a los saduceos les habría dado gusto ver cómo sus enemigos, los fariseos, porque eran enemigos, eran avergonzados por el Señor Jesucristo. Sin embargo, creyeron que ellos sí tenían una pregunta que Él no podía responder, una pregunta que Él no podía contestar, una pregunta que nadie podía contestar según la mentalidad de ellos. Y es probable, pues, que ya la hubieran usado y les habría servido para sacar ventaja en disputas con los fariseos, disputas relacionadas con la resurrección. Es decir, nosotros podemos ver bien esta situación. La pregunta se introdujo por medio de un caso hipotético y yo quiero que leamos este mismo episodio de Marcos. En Marcos capítulo 12, versos 19 al 23, porque se ven algunas diferencias. Marcos 12, 19 al 23. Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7 y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pónganle cuidado a esto, porque esto es lo que vamos a escudriñar detenidamente. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Esa es la pregunta. Para entender la ilustración y la pregunta, es necesario saber algo acerca de la ley sobre la cual se basaba. La ley era conocida como la ley del levirato. Repito, la ley del levirato. Y se encuentra en Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 hasta el 10. Noten lo que aquí se presenta claramente. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla,
Se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Es decir, pues, que si un hombre moría sin dejar heredero, un hermano suyo o el pariente varón más cercano tenía la responsabilidad de casarse con la viuda y procrear un heredero. Esto es bien claro. Si a la viuda le nacía un hijo, este hijo, varón, se le consideraba heredero legal del hermano muerto. Ya lo hemos leído claramente aquí en Deuteronomio. ¿Por qué se daba esto? Porque el propósito de la ley era preservar las familias y asegurar que la tierra y las propiedades quedaran dentro del núcleo familiar. No sabemos si esta ley se hacía cumplir rigurosamente para los tiempos del Señor Jesucristo. Esta ley fue clasificada como ley raramente aplicada, pero sin embargo todavía era parte de la ley de Moisés. ¿Ve? La secuencia de los eventos reseñados por los saduceos era probable, pero no imposible. Es probable que sonrieran de satisfacción cuando estos saduceos preguntaron diciendo: ¿de cuál de ellos será mujer? Eso es lo que les interesaba a ellos, y algo absurdo, porque no creían en la resurrección y están haciendo esta pregunta. Se imaginaban que si había resurrección sería imposible deshacer enredos maritales como el que acababan de describir. Pero veamos cuál es la respuesta que les da nuestro Señor. Para los fariseos pudo haber sido un obstáculo infranqueable el acertijo de los saduceos, pero no lo fue así para el Señor Jesucristo, hermanos. No lo fue para Él. Y Él respondió diciendo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ahí lo dice en el verso 29 del capítulo 22. Si había dos temas en los cuales se suponía que los saduceos eran autoridades, esos eran Dios y su palabra. Y lo que Cristo les dijo en efecto fue esto: ustedes ignoran lo uno y lo otro. Eso es lo que les está diciendo. ¿Cómo es posible? Ustedes ignoran lo uno y lo otro. Si hay dos temas que a usted y a mí no se nos debe ocurrir ignorar, es precisamente son las Escrituras y el poder de Dios. ¿Ve? Nosotros como cristianos no estamos llamados a ignorar las Escrituras, no estamos ignorados a ignorar el poder de Dios. Y la ignorancia de ellos se puso de manifiesto en los falsos supuestos en que basaron su argumento. Uno de tales supuestos era que si había vida después de la muerte, ella debía de seguir teniendo carácter terrenal. Y Jesús les informó de que no era como ellos pensaban, ya que Él les dijo: volvamos y vamos a Lucas ahora, en el capítulo 20, en los versos 34 al 36. Dice:
los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Aquí puedo decir que algunos, como los mormones, no atinan a entender este pasaje y enseñan que los vínculos matrimoniales continúan en la otra vida, algo completamente absurdo, algo que no va de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. La muerte claramente nos enseña en la Escritura que disuelve los lazos matrimoniales. Mire lo que dice Romanos capítulo 7 y el versículo 2. Dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Además, seremos resucitados con un cuerpo espiritual, no con un cuerpo material. Vamos a 1 Corintios en el capítulo 15, en los versos 42 hasta el 44. Ahí se nos habla de esta situación de una forma completamente demasiado clara. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Es decir, pues nosotros podemos ver que los apetitos carnales habrán quedado totalmente atrás. Estos apetitos carnales totalmente desaparecerán. Ahora bien, esto no significa que no sentiremos cariño especial por miembros de la familia a quienes amamos en esta vida. Es decir, que lo que sí significa es que nuestra relación en el cielo será diferente. Nos unirá un vínculo espiritual, no un vínculo carnal. Hay que entender esta situación. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la ignorancia de los fariseos se puso de manifiesto en un segundo falso supuesto, y este era que la gente no posee un espíritu inmortal. La gente no posee un espíritu inmortal. Ellos creían que el que ha muerto ha dejado de existir. Para poner al descubierto la falacia que sustentaba este supuesto, el Señor Jesús les dijo, noten en Marcos capítulo 12, Marcos 12, versos 26 y 27, dice: pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces vemos que esta cita proviene de Éxodo capítulo 3, versículo 6. Éxodo era uno de los 5 libros antiguos testamentarios que aceptaban los saduceos.
Y al estudiar con la gente uno debe comenzar con la autoridad de aquellas escrituras que ellos aceptan. Y por eso en este pasaje Jehová dijo, yo soy, óigase bien, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Abraham, Isaac y Jacob habían estado muertos durante cientos de años en el momento en que se dijeron las palabras de Éxodo capítulo 3, versículo 6. Según los saduceos, un hombre muerto desaparecía hasta no quedar nada de él. ¿Ves? Un hombre muerto desaparecía hasta no quedar nada de él. Si la postura de ellos era correcta, lo que Dios habría dicho en efecto era esto: yo soy el Dios de nada. ¿Ve? Yo soy el Dios de nada, porque si el ser humano cuando muere, ahí se termina toditito, entonces ¿qué sentido tiene lo que yo he venido a esta tierra a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo? Pues, entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el punto de Jesús es que Dios no habría dicho, yo soy el Dios de los que no existen. ¿Ve? Yo soy el Dios de los que no existen. Es como el grupo de los alcohólicos anónimos que hacen buena obra aquí en esta tierra en cuanto a que los hombres dejen de ingerir el licor. Pero una vez muere, hasta ahí termina todo. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos que entender, su argumento podría expresarse, por decir, en un silogismo. Un silogismo es lo que se ve en la materia de psicología, que tiene dos premisas y una conclusión. Yo se las explico así, de esta manera, en una forma sencilla. ¿Cuál es la premisa mayor? La premisa mayor es: Dios es Dios de vivos, no de muertos. ¿Ven? Esa es la premisa mayor. Dios es Dios de vivos, no de muertos. La premisa menor: Dios dijo, yo soy, tiempo presente, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y lo dijo mucho tiempo después que ellos habían muerto. Entonces, ¿cuál es la conclusión de estas dos premisas? Por lo tanto, Abraham, Isaac y Jacob todavía están vivos a pesar de haber muerto. ¿Ves? Abraham, Isaac y Jacob todavía están vivos a pesar de haber muerto. Algunos que no creen que las escrituras fueron inspiradas palabras por palabra, dicen que no deberíamos centrarnos en palabras individuales cuando enseñamos doctrina. ¿Ve? Los que así piensan no toman en cuenta que el Señor Jesucristo recalcaba el tiempo gramatical de una sola palabra para sustentar el punto de lo que Él estaba afirmando. Hombre, si el Señor Jesucristo era Dios, y es Dios, y lo sigue siendo, y el Señor Jesucristo no iba a hacer cosas absurdas, el Señor Jesucristo no iba a hacer cosas ridículas. El hombre y los intelectuales y los religiosos de todos los tiempos, y no digamos de los tiempos de Él, siempre trataron, y los hombres de nuestros tiempos presentes siempre tratarán de ridiculizar las enseñanzas sagradas de nuestro Señor Jesucristo. Note usted que Cristo fue directo al grano
al abordar el asunto de la resurrección. En otras palabras, él no anduvo con rodeos, hermanos. No anduvo con rodeos. Tocó la verdadera raíz del problema de los saduceos. Y este problema era que ellos no creían en la resurrección. No creían en la resurrección. No creían en la resurrección porque no creían que los muertos aún estuviesen vivos. ¿Ves? Esta era la realidad. Entonces Jesús probó que esta premisa era una premisa totalmente falsa. Es probable que moviera la cabeza al tiempo que concluía diciendo: así que vosotros mucho erráis. Imagínense con qué autoridad el Señor Jesucristo, tener el coraje, tener el valor de decirles: vosotros erráis. Y era un grupo que tenía poder intelectualmente hablando, religiosamente hablando, de acuerdo a sus creencias. El Señor Jesucristo, un hombre, usted imagíneselo, a un hombre de 33 años y medio, porque estaba a una escasa semana de ser crucificado. Yo siempre he tenido este deseo, quizás algún día lo haga. El Señor Jesucristo, su ministerio fue de 3,5 años, y siempre he tenido el deseo de una multitud de hermanos en una adoración, llamar al frente: por favor pase al frente un hombre de 29 años, o de 30 años, mejor dicho. Ahora pase al frente un hombre de 31 años. Ahora pase al frente un hombre de 33 años. Y ahora pase al frente un hombre de 33,5 años. 4 hombres al frente. Yo les aseguro que al ver a estos hombres de esa edad, son hombres relativamente jóvenes. Su apariencia es de hombres fuertes. Hermanos, el Señor Jesucristo, con estos años, era Dios, Dios en persona. Y el Señor Jesucristo, a esa edad, Él tuvo el suficiente coraje de enfrentarse a cualquier grupo y derrotarlos. Pero ya vimos en Apocalipsis, y lo seguiremos estudiando, cómo fue que derrotó al mismo Satanás. ¿Ve? Entonces, miren lo que dice el verso 33. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Anteriormente jamás habían escuchado a alguien responder a la desconcertante pregunta de los saduceos. Impresionó incluso a los escribas, que estaban atentos. Algunos dijeron: maestro, bien has dicho. Miren lo que dice también en Marcos capítulo 12 y el versículo 32. Dice en Marcos capítulo 12 y el versículo 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de Él. Termino diciéndoles esto. Es probable pues que los fariseos hubieran estado tomando notas y no iban a permitir que otra vez los saduceos volvieran a probar aquella tramposa pregunta con ellos. Realmente no hay cosa más embarazosa que ser avergonzado públicamente. Es algo triste, es algo realmente bochornoso. Y el Señor tuvo ese coraje, tuvo ese atrevimiento. No habían fariseos
no habían saduceos, no habían escribas, no había nadie que le pudo vencer, ni nadie en los tiempos posteriores ni en los tiempos presentes que puedan vencer a nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, que seguimos a un Cristo que siempre es y será vencedor por los siglos de los siglos. Amén. Dios bendiga su bendita palabra.